Estamos en un tiempo que todo el mundo se ha dado en conocer como Semana Santa. Este año, por casualidad, hay años que coincide exactamente, pero la diferencia es apenas de un día. ¿Por qué? Hoy es día 10 de abril, ¿no? Pero en realidad, en el calendario de Dios, que solamente observa y lleva la cuenta bien hecha el pueblo hebreo, y dentro del pueblo hebreo hay una sección de judíos, sabéis que hay diferentes tipos. Cuando vamos a Israel los distinguís, diferentes gorritos, diferentes pantalones, algunos llevan bombachos, otros no. Pues hay unos que son los judíos caraítas, que sí llevan muy bien las cuentas, sabéis que hay especializaciones para todo, ¿no? Y ellos han llevado perfectamente las cuentas y no se han visto en la necesidad de quitarle los años que el calendario hebreo le ha quitado. Pero no el calendario, se lo han quitado pues estos fariseos, de los que Jesús habla tanto, ¿verdad? Y con tanto cariño. Les tenía mucho aprecio a los fariseos, tanto que eran los únicos que la verdad se llevaban buenas regañinas de parte del Señor. Bueno, ellos darán cuentas de lo suyo y nosotros tenemos que procurar ver las cosas con la integridad de la palabra de Dios. Y nuestro esfuerzo, y personalmente el mío, es ver bien en las Escrituras para que podamos conocer a fondo y correctamente eso que llamaríamos la verdad. Porque la verdad es Cristo, pero la verdad está escrita y contenida en su palabra, no hay duda. Y decía que por un día de diferencia no encajan, porque hoy, según las cuentas hebreas, es día 9 del primer mes. El mes, recuerda en Éxodo, capítulo 12, que el Señor dijo, en el versículo 2, lo compartí en internet, pero te lo vuelvo a leer. Este mes será para vosotros el principal entre los meses, pues será el primero de los meses del año. Esto está en la Biblia. Las costumbres y tradiciones dicen otra cosa. Pues, yo lo siento, cada uno tendrá que dar cuentas de lo que hace, dice, piensa. Pero lo que dice la Biblia es esto, que este mes, y está refiriéndose a este concretamente, del cual van transcurridos 9 meses. 9 meses. Porque el día 10 de este mes, el primero de los meses, vamos a leer Levítico 23. La de los versículos siempre le explota la cabeza porque le doy unos versículos y luego digo otros. Pero este no es un añadido, es algo que el Señor quiere que sepamos. Da una pauta de las convocaciones que Él mismo establece para su pueblo. Y todos pues se nos llena la boca de decir que somos el pueblo de Dios, ¿no? A todo el mundo. Pero sabemos muy bien, porque lo dice el Señor una y otra vez, que los hijos de Dios son los que obedecen a Dios. Ahora, a mí me parece tan raro que Dios diga blanco y yo diga y haga negro y crea que esté haciendo la voluntad de Dios. Pero esa ambivalencia, esa mente confusa existe, pero además que existe a gran escala, no solamente unos pocos, no, mucha gente hace lo contrario de lo que Dios dice y están convencidos de que son hijos de Dios y de que hacen la voluntad de Dios. No lo entiendo. Pero el Señor establece que unos días determinados había que estar, sobre todo su pueblo, en su presencia. El día 10, bueno, en Éxodo 12, ahí es donde lo menciona,
pero en Levítico 23 pasamos al día 14. Día 10 es el día de la selección del Cordero. Si quiere lo vemos ahí, otra vez en Éxodo 12, para no saltarnos y decir, ¿dónde está en la Biblia? Bueno, para que lo tengas, lo apuntes. Sería bueno que la Biblia, no sé si alcanzáis a verla, si pueden acercar la cámara, pero la Biblia es para hacerle esto, ¿no? Subrayarla, destacarla, tomar nota, ¿ves? Yo tengo notas por aquí, subrayo, etcétera, etcétera, para poder enterarte, ¿no? Cualquiera de vosotros, ¿recordáis, los más mayores, cuando ibais al colegio, si un día no llevabais el libro? ¿Qué hacía el profesor? ¿Os felicitaba? O más bien os regañaba. E incluso podía suspenderos, ¿no? Bueno, mucho más importante que cualquier maestro es el que estamos nosotros honrando en este día, el primer día de la semana, y el que merece toda la gloria, como hemos cantado, ese Yeshua, que amamos, que decimos que amamos, pero no solamente de palabra. Tiene que ser verdaderamente en hechos, y además hechos, el único que Dios va a destacar es que le obedezcamos. Y que le obedezcamos a lo que Él ha dicho. Y que lo tomemos absolutamente en cuenta. Entonces, ahí es donde se menciona en el versículo siguiente, Éxodo 12:3, decid a toda la congregación de Israel, el día 10 de este mes tomará cada uno un cordero, según las familias de los padres, un cordero por familia, el día 10. Bueno, si lo trasladáramos al mundo religioso, en el cual se encontró Jesús, hace 2000 años. Bueno, aquello es, en Éxodo capítulo 12 se está diciendo concretamente por primera vez, para hacerlo por primera vez, porque estaban literalmente en Egipto, en unas condiciones de esclavitud, falta de libertad, y iba a sacarlos, iba a hacer por primera vez, o por segunda o tercera, yo creo que tercera vez, un gesto de salvación. Digo por tercera porque la primera fue en Génesis, en el capítulo 3, cuando tenía que haber exterminado a Adán y Eva, porque la paga del pecado es muerte, se lo dice claramente. De ahí que el Señor no cambió su palabra, sino lo que hizo fue cambiar la víctima. Y ahí mismo, en el Génesis, cuando descubre que han desobedecido su palabra, lo que él había dicho, recuerdas, creo que lo leímos la semana pasada, pero dice que si comen o toman decisiones por su propia cuenta, ciertamente morirán. Ahora, ese morirán significó que perdieron la eternidad. El hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios, eterno como Dios, y perdieron la eternidad. Por tanto, ya estaban abocados a la muerte. Y de hecho murieron, aunque en aquel tiempo vivían 600, 700, 800, 900 años, pero morían. No era el plan previsto. Ahora bien, lo que hizo Dios fue, por querer nosotros tomar nuestras propias decisiones, como estamos hechos a imagen y semejanza de Dios, por tanto tenemos libertad de movimientos, de acción, de tomar decisiones, pues Dios dijo, bueno, ya que tú quieres tomar las decisiones, ¿cómo no las vas a tomar bien? Como estamos demostrando, ¿no? Lo último, hace un mes y pico, ¿qué decisión tomó el gobernante de Rusia? Él tomó una decisión. ¿Y qué decisión tomó? Hacer un daño terrible a un pueblo que yo no voy a entrar si se lo merecen o no se lo merecen, porque todo el mundo, sabéis, está fuera del plan de Dios, o sea, fuera de la voluntad de Dios, de lo que Dios quiere que hagamos. Y no entro en eso, es que no vale la pena entrar en eso. Es la maldad del hombre contra el hombre, porque independientemente de que pasara lo que pasara entre ellos, porque son vecinos y a lo mejor a nosotros nos faltan muchos detalles por conocer, ¿no? Pues no se puede hacer eso, porque de cualquier manera se está matando, y la muerte de un ser humano, os digo una cosa, según la Biblia, y si tú lo miras
fríamente, sin pasión ninguna. Alguien que le quita la vida a un ser humano, la suya debe quitarse. No puede vivir alguien que ha atentado contra algo que Dios... Cada uno toma sus conclusiones, pero no puede vivir, porque es el acto de ruindad miserable por excelencia, acto nuestro, quitarle la vida a un ser humano. Nadie tiene derecho a quitarle la vida a otro ser humano. Y la Biblia es muy clara. El que lo hacía, su vida iba a acompañar a su víctima. Bueno, pero no es el caso que estamos hablando, sino que es una injusticia tan grande, un dolor tan grande. Yo creo que nadie desea esto, pero aquí no estamos hablando de deseos, porque aquel tiempo de tomar decisiones pasó. Ahora las podemos seguir tomando, pero te quiero recordar algo. Las decisiones son libres. Tú decides qué haces. Tú sabes, ahí en tu intimidad, cada mañana cuando te levantas o cuando tienes una oportunidad de hacer algo, tú eres el que decides qué hacer o qué no hacer. En muchos casos lo harás presionado o envuelto en alguna circunstancia, pero la mayoría de las veces es que tú lo quieres hacer. Repito, otras veces es presionado porque hay ataduras, ¿no? Hay faltas de libertad, porque el mismo que provocó la caída del ser humano es el mismo que sigue provocándonos hoy para que caigamos, ¿no? Pero tomamos nuestra decisión, vale, hasta ahí estamos haciendo uso de aquello que el hombre quiso realmente, porque, a ver, es que mucha gente no, claro, nos ve a los cristianos contando de una manzana. Punto número 1, al que me encuentre la palabra manzana en Génesis, lo invito a comer hoy. Pero la ideología pagana, incorporada al cristianismo religioso, hablan de una manzana. Bueno, el que me la encuentre, ya te digo, hoy te invito a comer. Sino que más bien el fruto es el resultado y es algo que Dios se reservó, pero se lo reservó en acuerdo y en voluntad. Diciendo, bueno, yo que conozco todas las cosas, acabamos de cantar, y soy el alfa y la omega, o sea, el principio y el fin. Y Dios conoce todo desde el principio hasta el fin. Entonces Él dijo al hombre, déjame que yo tome las decisiones. Déjame que yo te aconseje cuando vayas a tomar una decisión. Déjame que yo te diga lo que es bueno y lo que es malo. Bueno, y en principio el hombre dijo, vale, perfecto. ¿Recuerdas? La semana pasada hablamos de todos los fracasos que ha habido en todos los pactos. Y entonces el primer fracaso fue de ese solo mandamiento. Lo único que Dios quería es, déjame a mí que yo decida, o déjame a mí que yo te aconseje al tomar tus decisiones. Y fallaron. Entonces, bueno, Dios dijo, bueno, vale, tú lo has querido, de ahora en adelante tú vas a decidir. Ahora, sabemos muy bien como hijos de Dios, cristianos, creyentes en Cristo Jesús, que si nosotros le pedimos dirección, hoy en día Él nos va a dirigir. Eso es lo que hoy, en un momento hablaremos de la sabiduría, que ya sabes que para mí la sabiduría es saber qué hacer. Bueno, se lo pedimos y Él nos guía. Ahora, si no se lo pedimos, nos está observando. A ver cuándo te das el trastazo y si tratas de levantarte tú solo, pues te mirará. Si le dices, ayúdame, ahí viene y te saca. Bueno, son las diferencias, ¿no? Los matices del verdadero cristianismo. Pero decía que ese fue el primer momento en el cual hay un intercambio de víctima. El hombre inmediatamente debió ser exterminado. Por la palabra de Dios estricta, debió ser exterminado. Pero no lo hizo, sino que allí mismo, por primera vez, se estableció un cambio de víctima. Quiere decir que lo que hizo Dios fue cargar su ira, o sea, su justicia. En vez de sobre el hombre, dice, bueno, lo voy a hacer sobre un animal, alguien ajeno a ti. Dice, y me conformo. Por ahora me conformo con eso. Pero ahí sabéis que en Génesis 3 abre la puerta
a aquel juego del calcañar y de la cabeza que le pisa, etcétera, etcétera, a que un día la simiente de Dios, que es Cristo, iba a vencerle definitivamente. Aunque el mordisco en el calcañar también duele. Y Satanás sí tiene permiso para dar mordiscos en el calcañar y nos hace daño. Sabes que el calcañar es aquello que llaman el talón de Aquiles, y según una leyenda, no sé si es verdad, yo creo que es mentira, pero una leyenda, Aquiles, aquel famoso guerrero invencible, alguien descubrió cuál era su debilidad. ¿Cuál era? El calcañar. Y le dio un flechazo aquí, el calcañar es esto, y ¡pum!, cayó. Y ahí toda su fuerza se marchó. Son similitudes a tomar en cuenta. Bueno, perdida una vez la capacidad, lo que no tenemos ningún control es del resultado. Lo que tú decidas siempre lleva consigo una consecuencia. Por ejemplo, yo siempre doy el ejemplo clásico porque es muy sencillo. Yo puedo echarle una gota de veneno a este agua y yo libremente decido beberla, como hay mucha gente que se suicida, ¿no? Ahora, si se arrepienten en el camino, ya es tarde, porque la decisión fue tomada y las consecuencias están en el vaso. Quiere decir que libremente te has tomado el vaso, pero ya no puedes decidir no morir. Esto es lo que nos pasa. Y fíjate, es lo que Dios quiso decir, bueno, para que no te pasen esas cosas, déjame que sea yo. Déjame a mí. Pero no quisimos dejarle. Vale. Y fue el primer sacrificio. Allí, cuando aparecen los hombres pues, vestidos con pieles de cordero, pues a ver de dónde salieron. Todavía no existían los bazares chinos para ir a comprar, ¿no? Salieron de un sacrificio que Dios hizo contra un animal, un cordero, y los vistió luego con sus pieles, y como a partir de ese instante, una vez que cayeron, cambió su alimentación también, fue la primera vez que comieron carne. Hasta ese momento parece ser que no necesitábamos comer carne como seres humanos. Y cambió su alimentación en ese sacrificio que cargó con la responsabilidad del hombre. Esa fue la primera vez. Luego hubo un ensayo general con Abraham, cuando iba a sacrificar a su hijo, llegando finalmente a lo que ahora, en este tiempo, principalmente se está recordando, ¿no? Que es ya sí, es la simiente de Dios, es la simiente de la mujer, es Cristo mismo, al cual Juan el Bautista señaló como el Cordero de Dios, no un Cordero, el Cordero de Dios que quitaba el pecado del mundo. El otro día lo expliqué, una cosa es cubrir o tapar y otra cosa es quitar. Bueno, eso es lo que hizo Cristo y ahí vamos. Por tanto, son acontecimientos que fueron preparando a un pueblo que tristemente cuando llegó el momento no entendió. Ahora, estamos avanzando y aunque vamos a entrar ahora pues, en lo que Dios quiere, que es hablar de Pascua, hablar de lo que hizo Cristo, esto no significa para nada que no haya similitudes con aquel pueblo que fue tan advertido, fue tan preparado para cuando llegara ese momento y resulta que no lo entendieron. Hoy, tristemente, yo estoy viendo muchos hijos de Dios. Está llegando otro momento trágico para la humanidad, en el cual, pues como decía, esta guerra importante, que tiene además riesgo de complicarse, es lo que el Señor mismo nos dijo, y oiréis de guerras y rumores de guerras, junto con otras muchas cosas. Estamos viendo con tristeza, no todos los líderes cristianos, no todos. Pues yo veo con tristeza que tampoco estamos preparados y va a llegar el momento deseado, el momento esperado, aún por Israel, cuando Jesús, nuestro Mesías, se desposará con su pueblo fiel. Se desposará es una unión, ¿entienden? No va a haber... Cuando habla de desposorio es un ejemplo porque no hay nada más fresco y ni claro en nuestra mente que lo que es un matrimonio, ¿verdad?
Entonces, está refiriendo a eso. Va a haber una unidad, una confianza, una relación similar a la del matrimonio entre Cristo y su iglesia. Su iglesia. Y toma nota de eso porque muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, en tu nombre hicimos milagros, echamos fuera demonios, hicimos no sé cuántas cosas. Pero ¿qué dice el Señor? No os conozco. Y el mal dice, apartaos de mí, quitaos, que no tengo tiempo ahora para vosotros, porque lo voy a tener en el juicio. Hacedores de maldad. Todo el mundo se quedó sorprendido, como hoy se quedaría mucha gente sorprendida. Pero estamos en el mismo fenómeno que cuando llegó Cristo. Ahora está a punto de llegar por segunda vez y está pasando exactamente lo mismo. Porque la historia, ¿recuerdas lo que decíamos la semana pasada? Es un ciclo y se repite. Y se repite, y se repite. Bueno, entonces, ahora sí tenemos que recordar. Bien, aquel cordero de Génesis, aquel cordero que sacrificó Abraham en lugar de su hijo, pues llegó a la realidad, pero se ejemplificó, y este es el otro ensayo general, vamos a llamarle, de lo que iba a hacer Jesús, que fue en la Pascua, donde para sacarlos de la esclavitud, en la cual ellos mismos se habían metido, porque una cosa es la obra de Satanás y otra cosa es lo que tú mismo te complicas la vida, ¿no? Claro, en cuanto te decidas complicar, ya tienes ayudante, eso te lo aseguro. Ya se te van a asignar 1, 2 o 15 demonios para que te ayuden en tu camino de perdición, que al principio será muy bonito, pero el resultado sabemos cuál es. Bueno, llegando a la Pascua, que es por así decirlo, ya el ensayo general para lo que iba a ocurrir. Bueno, todo esto para deciros que el día 10 se seleccionaba el cordero. Y dice exactamente eso en Éxodo, capítulo 12. Se seleccionaba un cordero, evidentemente el mejor cordero de un año, el más gordito, el más bonito. Eso es lo que se le ofrecía al Señor, porque también el Señor nos ofreció su mejor cordero, el más bonito, el más hermoso, lo acabamos de cantar, ¿no? Ese es el cordero que ofreció Dios. Por eso, y hijos de Dios, os digo algo. Cuando tú le traigas algo a Dios, primero, nunca vendrás con tus manos vacías delante de Él. No lo hagas. Sé que lo has hecho algunas veces y todavía has tenido como ese pequeño éxito. No lo hagas. Siempre que vengas delante del Señor, no vengas con las manos vacías. Nunca. Lo dice la Biblia, no yo. Lo dice la Biblia. Yo te lo digo porque lo dice la Biblia y también, pues en nuestra experiencia, lo hemos vivido, comprobado y requete comprobado que nunca hemos venido en esa actitud. Y no es que Dios quiera despojarnos de lo nuestro, sino es que Él quiere siempre darnos más. Y no te olvides que tú no puedes venir como adulto con lo que vendría un niño que ha recibido la propinita que tú le das. No, tú no puedes venir con eso delante del Señor. Conforme a lo que el Señor te haya bendecido, así tienes que venir delante del Señor, porque puedes venir delante del Señor con una cosita de niño y Dios decirte, no sirve, has perdido el tiempo, no has hecho nada. Bueno, pero es un tema que, por cierto, los que vayan al Congreso van a recibir una buena enseñanza sobre finanzas bíblicas, porque la Biblia habla mucho de finanzas. Recuerda que la raíz de todos los males, ¿qué es? El amor al dinero, o sea, son las finanzas. No dice que es ni siquiera Satanás. No, dice las finanzas. Es el más grave problema que enfrenta la humanidad. Bueno, eso es lo que ocurrió el día 10 del primer mes, que es mañana. No es hoy. ¿Por qué? Porque, bueno, ya lo estás viendo, en la Biblia nos habla de días del mes. Claro, dirás, bueno, es que para los cristianos no hay nada. Tú dime dónde pone en el Nuevo Testamento que haya que cambiar eso. En ninguna parte, y yo sí te podré llevar y decirte dónde pone que eso sirve, que eso es legal, porque dice el Señor mismo, cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, y no ha pasado. Ahora,
es lo que a mí me sorprende, ¿no? Que ante esas cosas que están en la Biblia de todos, no haya una reacción y un deseo de cambio. No lo puedo entender. Porque si Dios dice que es días del mes, ¿qué hacemos nosotros poniendo días de la semana? Ha podido coincidir, porque, bueno, tendríamos que hacer la cuenta al revés. Sabemos que todo cambió con Cristo. Se acabó la religión, para todos, incluidos los cristianos, se acabó la religión, se acabaron los rituales, se acabaron las cosas raras que hacemos delante de Dios, todo eso se acabó. Y comenzó una nueva etapa, la era de la gracia, en la cual nosotros, y los judíos, y los no judíos, y los cualquiera, nos salvamos por gracia únicamente. Todo otro recurso o forma que queramos llegar a Dios, sobre todo con las obras. Mira, yo te recomiendo para que en esta semana te ilustres, toma nota, léete Romanos capítulo 9, capítulo 10 y capítulo 11. Es muy interesante y muy ilustrativo. Léetelo, pero con calma. Para los que quieren ser judíos se darán cuenta de qué tontería. Estoy yendo para atrás. Y para los cristianos que creen que, no, bueno, los judíos se fueron malos, hay una advertencia muy clara y les dice, cuidadito, que si las ramas verdaderas del olivo verdadero no fueron perdonadas, ¿sabes lo que dice? Literalmente, cuando lo leas lo sabrás, dice, tú tampoco. Dice, no te jactes, no te pongas aquí chulito. Que ahí en Romanos 9, 10 y 11 le da palo a unos y palo a otros porque no nos unimos en lo que hay que hacer, que es la fe en la obra de Jesucristo, la gracia del Señor Jesucristo. Ahora en esta época, por ejemplo, a la gente le gusta mucho condenar. Mira, ¿por qué yo insisto en estas cosas? Porque me parece muy lamentable que por error, pero un error obcecado que hasta el día de hoy sigue. Por ejemplo, el mundo religioso católico, ortodoxo, rusos, ortodoxos griegos, ortodoxos de donde sean, todos los que llevan túnicas, uniformes, crucifijos de medio metro, todos esos, yo les recomendaría, pero con amor, no por crítica, que leyeran, por ejemplo, el Evangelio de Juan en el capítulo 10. Cookie, no, tampoco está. No. Juan capítulo 10. Y leyeran, por ejemplo, el versículo 17. Vamos a leerlo todos, ¿verdad? Mira, dice, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. ¿Tú sabes cuántos judíos se han matado porque la gente no ha leído esto? No se lo han explicado. Esos líderes religiosos, mira, igual que yo te digo que hay galardones en el cielo, hay diferentes castigos en el infierno. Si supieran lo que les espera a todos los religiosos que mienten, que provocan odio, que provocan el asesinato, ya sabéis, ellos no van a vivir. Y todo el que les acompaña. Y dice el versículo 18, nadie me la quita. A ver, entiéndelo bien, por favor, yo quisiera que hoy entendieras esto. A Cristo nadie lo mató. Dice, nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo, porque era necesario, porque seguimos todavía, y esto lo insisto mucho, si tú quieres ser un religioso, síguelo siendo, pero como no aprecias ni admites que Cristo murió en tu lugar, va a llegar un día, que puede ser este mismo año, en el cual, ¿cómo te vas a quedar? Aquí. Y a lo mejor recuerdas esto que hoy te estoy diciendo.
Y lo que voy a hablar en estos días y en estas semanas y en estos meses, a lo mejor te acuerdas, tendrás que pagar con tu propia sangre. Es lo que dice la Biblia. En Apocalipsis dice claramente que hay muchos incontables de gentes que han estado diciendo, bueno, sí, pero es que mis tradiciones, es que en mi pueblo, es que en mi familia, es que deja de esos esques, por amor de Dios. Déjalo, que te va a costar la vida. Te va a costar la vida. Nosotros hemos preferido la vida de Cristo entregada por nosotros, como aquel cordero en el Edén. Como el cordero que en la Pascua se recuerda que mataron un cordero. ¿Y sabe lo que hacían? ¿No? Bueno, esto lo voy a explicar un poco mejor y más en el Congreso. Pero de la sangre se mandó recoger en un recipiente y un hisopo, que es una rama, no es ninguna bolita con agujeritos, no, una rama. Dice, la tomas y vas a ir marcando los postes, un poste, otro poste, y el dintel de la puerta con sangre. Porque esa noche yo voy a pasar de largo. Eso es Pesaj, eso es Pascua. Cuando hablan de la Pascua militar, ¿qué harán? ¿Qué es eso de la Pascua militar? Y otra serie de Pascuas que hablan en el mundo religioso, pero no tienen ni idea de lo que hablan, porque Pesaj es pasar de largo, porque veía la sangre del cordero, que su pueblo le había obedecido, y no mató a los primogénitos. Mientras en las casas de los egipcios, donde no había sangre, porque por la sangre de Cristo somos salvos, el ángel de la muerte entraba y mató a todos los primogénitos, y eso fue lo que temporalmente hizo que el faraón lo soltara. Pero es la sangre. Pero ahora no estamos hablando de un ejemplo que preparaba al pueblo para el momento exacto en el cual iba a llegar pues, el verdadero sacrificio, el verdadero Cordero de Dios, que es lo que vamos a recordar en estos días. ¿Qué coincide por un día? Si no, ni lo menciono. Sabéis que cuando no coincide Semana Santa con Pascua, yo ni lo menciono. Lo menciono en Pascua, no en Semana Santa, eso no existe en la Biblia. No existe para Dios. Lo lamento, pero es así. Y dice, nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Y si leyeran esto, dice Jesús, tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Porque ese es el mandamiento que recibí de mi Padre, morir por nosotros. Entonces resulta que los que hicieron ese trabajo, romanos y judíos, pues estaban haciendo algo que era necesario hacer. ¿Cuál es el problema entonces? ¿De qué nos vamos a afligir? Si es un motivo de alegría. La Semana Santa tenía que ser el momento más alegre del año, porque ahí Cristo, que nadie lo mató, dice, yo he puesto mi vida y tengo el poder para ponerla y tengo el poder para volverla a tomar. Y así fue, porque lo más grandioso es que Jesucristo resucitó. Ahora bien, como todo cambió, fue la resurrección, o sea, ya el séptimo día significa un periodo agotado, terminado, cumplido. Todo lo que el 7 sabéis que es importantísimo, pero significa que ya terminó. Entonces, como Jesús es la obra perfecta, es la obra completa, no le falta nada, absolutamente, quiere decir que el séptimo día acabó, ya no hay nada más que hacer. Y vuelve a empezar. El número 1 es equivalente al número 8. El número 8, ¿sabes qué es? Empezar de nuevo. Como la canción de Quique. Y en España, por lo menos, todavía se hablaba de, en vez de hablar del lunes, o del primer día de la semana, del domingo, perdón, se hablaba de 8 días. ¿Habéis oído esa expresión, no? 8 días, 8 días. Porque todavía quedaba en la mente del pueblo nuestro, nuestros antepasados, pues muchos eran judíos, ¿no? Y muchos eran procedentes de Israel, ¿no? Y hablan siempre de los 8 días, porque el octavo es como el primero. El octavo es un comenzar de nuevo, entonces comienza el día 1, 2, 3, hasta el 7, donde al octavo
vuelve a ser el primero. ¿Lo entiendes? No es tan difícil. ¿Lo entendéis? Y si no, le preguntas a un vecino. Como decía Groucho Marx, ¿no? Dice, esto es tan fácil que hasta un niño lo entiende. Y lo lee y dice, ¿dónde hay un niño para que me lo explique? Bueno. Pero es sencillo. Entonces, estamos siempre en ese ciclo. Claro, cuando Jesús completa el séptimo, ya, ahora por eso nos reunimos en este día, que es el primero de la semana. Técnicamente, en la Biblia es el primer día de la semana, porque Jesús es el primero y el último. Ya el último lo demostró, y ahora es el primero, y es primicia de los que habían de levantarse de los muertos, o sea, primicia nuestra, de todos los que han muerto, de los que moriremos o morirán, no sé, que mueran otros, y de los que hayamos quedado vivos para el momento del arrebatamiento. Bueno, Él es el primero en todo. Por eso nos reunimos el primer día de la semana. Hay un montón de testimonios y de cosas en la Biblia que demuestran que era el primer día de la semana que los nuevos creyentes en Cristo se reunían. Un montón. Y tiene todo el sentido. Quiere decir que cuando el primer día de la semana, después de haber pasado el día de descanso, bueno, también lo celebramos porque no estamos haciéndolo mal, Hay un gran grupo, o varios grandes grupos, ¿no? Ya sabéis que muchos en aquel día dirán, y el Señor dirá otra cosa. Hay varios grupos, unos tienen el nombre, que se llaman del séptimo día. La otra parte la averigua esto. Para el que sabe, ya sabe. Séptimo día. Bien. Pues incluso creen que nosotros nos estamos condenando, vamos a ir al infierno, ya no por no creer en lo que hizo Jesucristo, sino por simplemente trabajar el sábado. ¿Tú trabajaste ayer? ¿Alguien trabajó ayer? Según la secta esa, estás en el infierno. Te fastidiaste. Porque no cuentan lo que hizo Cristo, no, nos cuentan que es el sábado lo más importante. Y hay otros más que llaman sabatistas. Tampoco les va a ir muy bien en este asunto. Porque, mira, tú te puedes leer desde Éxodo, donde se dan los mandamientos, por ejemplo en el capítulo 20, y dice, 6 días trabajarás y el séptimo descansarás. ¿Qué quiere decir eso? ¿Es tan difícil de entender? Que tú trabajas 6 días, 1, 2, 3, 4, 5, 6, y el siguiente es el séptimo. Tú trabajaste ayer, me dijes, ¿no? El sexto día. ¿Y hoy qué es? El séptimo día para ti. Y aquí estás, alabando al Señor y glorificando su nombre. Ese es el mandamiento. ¿Y quién dice? ¿De dónde sacan que ellos tienen la autoridad para decir, no, el sábado es este? No. Es que no dice nada. Sigue, luego continúa estudiando todos los versículos que hablan sobre el sábado o Shabbat. Y siempre te dirá lo mismo. 6 días trabajarás y el séptimo descansarás. Entonces, si yo el séptimo día, por ejemplo, soy camarero y tengo que trabajar y me dan el lunes libre, úsalo para el Señor. Ese es tu séptimo día, ese es tu Shabbat. Úsalo para el Señor, eso sí. Pero son 6 días trabajados y 1 descansado. Ahora, fíjate, solo nos falta acogernos al Islam, porque ya tenemos el domingo, que es nuestro día, y nos hemos apropiado del sábado, que es el de los judíos. A ver si pillamos el viernes, que es el de los musulmanes, y ya no damos ni golpe. Trabajamos 1, 2, 3, lunes, martes, miércoles y jueves, 4 días. La Biblia dice 6. Bueno, disfruta del sábado, que es un regalo, pero es que ese es el mandamiento. Y sin embargo, fíjate cuánta gente, millones y millones de personas se complican la vida, llegando a pensar estos que es que la salvación está en guardar el Shabbat. Si es que hoy es Shabbat,
Pero sin embargo, ¿tú sabes cuánta gente ha muerto por estas cosas? A ver, ¿por qué se enzarzaron hace muy pocos años en la Segunda Guerra Mundial y mataron 6,5 millones de judíos? ¿Sabes por qué? Porque todavía piensan que ellos son los matadores de Cristo. ¿No han leído este versículo que acabamos de leer en Juan capítulo 10? ¿No lo han leído? ¿No quieren leerlo? No saben nada, no quieren saber nada. Porque ellos viven y opíparamente de engañarnos, de nosotros. La Edad Media, sabéis cómo se llamaba, ¿no? ¿Recordáis la historia? ¿Alguien recuerda la historia? Cada época tiene como un nombre, ¿no? Y el nombre se le da de acuerdo a sus cualidades, ¿no? Por ejemplo, en España, el siglo de oro. ¿A qué se llama el siglo de oro? Pues cuando aquí salieron grandes poetas, escritores, escultores. El siglo de oro. Pero la Edad Media se llamó la era del oscurantismo. ¿Sabes por qué? Pues porque era oscuro. Fue una época de la humanidad que todo el mundo pensaba, como coincidía con los 1000 años, que ya el mundo se iba a acabar. Los seres humanos vivían literalmente peor que muchos animales, menos una clase dirigente, que son lo que tenemos muy bonito. A todo el mundo cuando vienen de fuera les encanta visitar los castillos y las grandes iglesias, que aunque sea de pueblito, la iglesia es mucho más grande que el resto del pueblo. ¿A que sí? Por cierto, ¿dónde dice la Biblia que hay que hacer tal cosa? Cuando Dios dice, en Isaías, os pongo más tarea, Isaías 66. A mí me gusta que leáis la Biblia, ¿no? Pero investigando, ¿no? Entonces, por ejemplo, Isaías 66, mira. Dice así. El Señor ha dicho, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habéis de edificar? ¿Dónde el lugar de mi reposo? Si mi mano hizo todas esas cosas, así todas ellas llegaron a ser, dice el Señor. Y lo único que sabe es que quiere el Señor. Pero yo miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, no de economía. Toda una teología mentirosa que se llama de la liberación, que dice, no, por ser pobre, ya. Por favor, lean la Biblia. De espíritu, y que tiemblan al escuchar mi palabra. Que les da temor diciendo, Señor, ¿será que estamos atentos a tu palabra? Y sigue hablando del mundo religioso, que el que sacrifica buey es como si matase a un hombre. El que sacrifica oveja como si degollase a un perro. O sea, Dios está diciendo, me da lo mismo. Yo no quiero nada de eso, yo quiero personas que tiemblen ante lo que yo digo en mi palabra. Bueno, más tarea que tenéis ahí. Entonces, ¿qué templo le vamos a hacer a Dios? Y él mismo dice, y hay más versículos que hablan de eso. Puedes buscarlos. ¿Qué templo? ¿Dónde crees que cabe? Algunos, por ejemplo, a este sitio lo llaman templo. A ver, supongo que será un tecnicismo, pero es que si no lo explican, que eso no es el templo, la gente se lo está creyendo. Y yo muchos, no, vamos al templo. ¿Pero qué templo? Esto es un templo. Esto es un lugar que hemos ido ganando. Aquí había un cobertizo ahí y aquí. Y después lo echamos ahí un poco de tierra. Y luego para acá y para allá. Y esto no es ningún templo. Esto es un lugar de reunión. Un lugar donde nos reunimos, eso sí, para convertirlo en el verdadero templo que somos nosotros, y momentos de alabanza son los que teníamos que tener siempre, como el que hemos tenido, por ejemplo, esta mañana. A lo mejor se te olvidó, a mí no. Ya desde un par de kilómetros antes empecé como se entra, ¿verdad? ¿Recordáis? Empezamos en enero a hablar de esto. Entrar por sus puertas con acción de gracias. Y yo no traspaso esa puerta sin acción de gracias. Dice el Señor, gracias por este lugar.
porque Él es el que nos lo da. Por sus atrios con alabanza. Y siempre tenemos un momento de alabanza que entendemos que es una música de alborozo, porque dice el Salmo 122, yo me alegré con los que me decían, me alegré. Vamos a la casa del Señor, y entraban por sus atrios con alabanza para finalmente llegar a la adoración, a exaltarle. Esa penúltima canción de Yeshua, a mí me pone los pelos de punta, porque es lo que hay que hacer, exaltarle a Él. Y Él se complace tanto cuando nosotros aprendemos este secreto que en enero lo explicamos, porque es básico, esencial. El día 10 del mes de Aviv, ¿puedo coincidir? Porque si creo que el lunes, cuando fueron las mujeres, el primer día de la semana, que era el domingo, fueron las mujeres a buscarle para terminar de ungirlo y no lo encontraron, ya había resucitado. ¿Cuándo? Pues ese mismo día. Porque ese mismo día, ¿sabes cuándo comienza? La tarde anterior. Por ejemplo, el día 10, hebreo, ¿cuándo comienza? Hoy. Al atardecer. Porque los días, como dice Génesis, van de tarde hasta la siguiente tarde. O sea que hoy, cuando aparezca la primera estrella o ya el sol decline, 6 y pico, va variando, ¿no? Porque ya sabéis que la luz del día va variando. Entonces comienza el día siguiente. Por eso ahí tampoco han entendido mucho, como no lo entienden o no lo quieren entender, porque son gente que ha estudiado mucho, pues confunden y creen que los días comienzan a las 12 de la noche, pero eso no existe en la Biblia. Las 12 de la noche no existe en la Biblia. Sí existe una expresión que se llama a la medianoche, pero ¿sabe la medianoche? Que sería la mitad de la noche. Como comienza a las 6 de la tarde y termina a las 6 de la mañana, ¿cuál es la medianoche? Las 12. Pero por eso, no porque el día comience, sino que el día comienza a las 6 de la tarde y termina la noche a las 6 de la mañana. Y comienza un nuevo día hasta las 6 de la tarde y a las 6 de la mañana vuelve a terminar la noche. Entonces, a la medianoche, porque os lo hago destacar porque siempre veréis que cuando habla de Cristo y de su segunda venida es a la medianoche. Que no significa exactamente las 12, sino el momento más oscuro. Y Jesús volverá otra vez en el momento más oscuro. Y esto, si no estamos en el momento más oscuro, pues le falta un matiz. Pero que el tiempo de oscuridad de la humanidad, de escurecimiento moral, donde todo se admite, donde todo vale, donde matar a una criatura es válido hasta incluso, iba a decir una tontería, pero no lo digo mejor, pero a punto de nacer, porque hay unos señores satánicos que han determinado que ni siquiera la vida es cuando nace. Ellos saben lo que creen, que es cuando ya has sobrevivido un poco y te inscriben o algo así. O sea, es tal el satanismo metido a todos los niveles que la gente se lo cree, que no hay vida hasta que no pasa no sé cuánto tiempo creen ellos. Igual que ahora creen que aunque el niño tenga un pitorro así de grande, que no se sabe si es niño o niña. A ver. Y la gente se lo está creyendo. A lo mejor tú que estás aquí te lo estás creyendo. En eso estamos. Por eso digo, esto será la hora más oscura. Pues si no lo es, le falta muy poquito. Y el momento más oscuro de la humanidad vendrá el Señor. Bueno, volvemos al día 10. Se seleccionaba el cordero. El mismo cordero que en Éxodo, que en Éxodo dice, búscame el mejor, el más gordito, etcétera, etcétera, y lo vas a sacrificar a los 14 días. Por ejemplo, vamos a Levítico 23, que dice el versículo 4,
Estas son las fiestas solemnes del Señor. Algunos siempre leen ahí, estas son las fiestas de los judíos. Sí, y lo leen, ¿eh? No os pongo otra vez lo de aquel ejercicio psicológico que literalmente en una misma frase uno podía entender que has llevado la plata de la bicicleta y otro la plata del alquiler. Y es que bueno, esto cuando lo leen muchos cristianos de todo índole, leen fiesta de los judíos. ¿Dónde pone eso? Si en la Biblia dice del Señor. Es más, en esta que estoy leyendo, ¿sabe lo único que no me gusta de la del 22? Es que aquí tenía que poner Yahweh. Y todo lo han cambiado por el Señor, ¿sabes? Por intentar agradar a todo el mundo. ¿Qué puñetas agradar a todo el mundo? La Biblia es la Biblia y punto. Es más, esta mañana lo pensé, me voy a comprar de aquello, cuando escribíamos a máquina, ¿recordáis? Había un Tipex. Entonces, aparte de mi lápiz de colores, voy a llevar eso, y aquí, donde vea Señor, lo pongo, y delante pongo Yav Hei Bav Hei. Yod Hei Bav Hei. La Yod, que no es J, por eso es Yahweh, no Jehová. O en todo caso, Jehová, porque es una Y, la H del Espíritu, la Vav, la V de Cristo, y otra H de la Iglesia. Ese es el nombre de Dios, ¿no? ¿Recordáis? Hablé mucho sobre eso. Y entonces me voy a dedicar a poner ahí ese Tipex y encima Yod, Hei, Vav, Hei. Eso es lo que pone en la Biblia. Y ya si quieres arriesgarte a ponerle las vocales, porque eso son solo consonantes. Pues depende, donde pongas las vocales, sale Yahweh o Jehová. O qué vocales pongas, pero son vocales. Que por cierto, en el hebreo hay que suponer dónde van, no tiene vocales, ¿sabías? El hebreo tiene consonantes. Ahora, yo sigo pensando que es Yahweh, pero algunos dicen Jehová, bueno, porque han visto en un manuscrito de no sé qué, bueno, pero a mí me cuadra de esta manera, pero no pasa nada. Hombre, yo le digo al Señor, qué tragedia y qué tristeza que tus hijos no sepamos ni siquiera cómo te llamas. Y tú piénsalo bien, y se lo he dicho al Señor, pero con dolor. Y a Jesús, mira, le llamamos Jesús, vale, en español. Cuando tratamos de llamarle en hebreo, tiene nombre, unos dicen Yeshua, y otros Yahshua. No sabemos ni cómo se llama. Y es el nombre, sobre todo nombre, y es que no nos aclaramos. Es triste, es dramático que no sepamos cómo se llama Dios, cómo se llama su Hijo. Y mucho menos el Espíritu Santo, que todo el mundo le atribuye que es un Señor y resulta que no lo es. Es trágico. Y yo le digo, Señor, pero si es que no sabemos ni cómo te llamas. Y lo más importante es tu nombre. Por ejemplo, yo creo que es Yahshua. ¿Por qué? Porque en la Biblia te vas a encontrar muchas veces el nombre de Dios abreviado en Yah. Y-A-H. ¿Lo has visto en la Biblia? Bueno, y Suah es salvación. Entonces, Yahshua, como es Dios salva, pues pienso que es Yahshua. Pero otros dicen que no, que ahí en vez de una A, la vocal es una E. Y dicen Yeshua. Bueno. Los nombres parecidos a Jesús son Josué, por ejemplo. Ahí tiene una O. Joshua. Oseas, por ejemplo, sería Joseas. Bueno, ahí tiene una O. Hombre, normal, porque no es el nombre de Dios y no puede ser idéntico. Bueno, pero mira, hay un enredo con eso que yo creo que no voy a volver a hablar de ello, porque es calentarnos la cabeza. Dile, Señor, mira, yo sé quién eres tú, y eso es lo que me importa. Porque de verdad que no sabemos cómo se llama. Ahora, no importa que tú le digas Jesús si sabes a quién te diriges. No le importa que le llames Yeshua si sabes a quién te diriges. Y no importa que le llames Yahshua si sabes a quién te diriges. Lo importante es que sepas a quién te estás dirigiendo. ¿Amén? Muy importante. Bueno. Tradicionalmente, lo que se hizo por primera vez allí, había que hacerlo, y coincidió que el mismo día 10,
caiga cuando caiga. El mismo día 10 del primer mes, llamado Abib, también le llaman Nisan. Es otra cosa que yo no entiendo, no me cabe en la cabeza, una vez que lo conozco, pero es que yo lo conozco ahora, pero es que llevamos ya muchos años de cristianismo y muchos más de judaísmo. Que le llamen también Nisan, por un nombre persa. ¿Pero qué tiene que ver un nombre persa con Israel? Si los persas son enemigos. Y te voy a dar otro zambombazo. ¿Qué hacemos llamando a Esther a la gente? Si no se llamaba Esther, así le llamaban los persas. ¿Sabes cuál es su verdadero nombre? Acabamos de pasar el Purín. ¿No te acuerdas cuál era su verdadero nombre? Hadasa. Y venga a llamarla por un nombre persa. Claro, hay tantas niñas que se llaman Esther aquí. y tantas mujeres, pero es que ese es el nombre persa. Yo conozco a alguno que se ha cambiado el nombre. Natanael no se llamaba Natanael, se llamaba Jesús. Y un día el Señor nos habló claramente en profecía cuando estábamos comenzando y nos dijo, así lo entendimos: ¿por qué te pones mi nombre? ¡Traca! Porque dice la Biblia, no tomarás el nombre del Señor en vano. Y los únicos que se llaman Jesús en todo el mundo mundial somos los españoles. ¿En Portugal existe el nombre Jesús? Pregunto, estoy preguntando porque no lo sé, en este momento no lo sé. Creo que no. ¿En italiano alguien se llama Jesús? ¿En inglés alguien se llama Jesus? ¿Habéis oído alguno? Te preso a Jesus Brown. Estaría guay. Les caería la maldición que hay sobre este país, porque no tomarás el nombre de Yahweh tu Dios en vano. ¿Y el versículo cómo continúa? Porque Dios no dará por inocente al que tal cosa haga. Toma ya. Eso júntalo con la imaginería española, los pasos de Semana Santa. Júntalo con las imágenes. Espero que me dé tiempo a llegar ahí por lo menos, porque está al principio. Deberíais creerme, todavía no he empezado. En el guión. ¿A que sí, Coqui? Ni un solo versículo de los que te pasé. Bueno, no es por nada, pero es que es tan importante que entendamos estos preámbulos para que sepamos por dónde andamos, por lo menos. ¿Dónde situarnos? ¿Qué estamos haciendo? Bueno, el día de la selección del Cordero. Ya en el templo, ya ha pasado lo del Éxodo y ya habían llegado a la tierra que Dios les había dado y habían hecho el templo y todo. Ya se lo habían tirado incluso y estaban en el segundo templo. Y el sacerdote, cada familia tenía que buscar su corderito, pero para el pueblo, ¿no? Para toda la institución, aunque no era el momento, porque ese cordero realmente no estaba representando al pueblo. El cordero que representaba al pueblo, ¿cuándo era? En el Yom Kippur. Pero, bueno, se hacía, pues era el cordero del templo, ya saben, los sacerdotes les gustaba sus cosas, y unas piedras y unos gorros. No iban así como cucarachas como van ahora, ¿no? De negro, vamos, me refiero. Sino que iban muy coloridos y tal. Entonces, para enseñar al pueblo, el sacerdote, el sumo sacerdote, que en aquel momento era ¿quién? Caifás, ¿no? Por eso le pilló tanta manía a Cristo. Porque iba a los corrales reales, a los corrales del templo, una cosa magnífica, a buscar su corderito bien seleccionado. Y entonces iba, imagínate, entraba por aquí y con su corderito, supongo que la cuerda y el collar serían magníficos, una cosa con piedras y todo, ¿no? Y entraba con su corderito. Entonces todo el pueblo, mucho pueblo, porque sabéis que 3 veces al año tenía que ir todo varón con sus mujeres y con sus niños. Y se calcula que exactamente ese día, mañana, día 10, había unas 400.000 personas en Jerusalén. Porque, bueno,
Y entonces, iban allí y la orden, en Éxodo lo puedes ver, o en Levítico, tenían que echar palmas. Bueno, echaban palmas y él iba con su corderito y cantaban algo que era profético. Hosana, Hosana, Hosana en las alturas, bendito el que viene en el nombre del Señor. Pero no era un corderito así. El bendito que vino en el nombre del Señor se llamaba Yeshua, Yahshua, Jesús, pero era él. Entonces decían unas palabras que para ellos eran proféticas que no entendían, pero en realidad el Cordero de Dios estaba entrando en un borriquillo y justo se metió antes que llegara el sacerdote. Y se metió antes, entonces los discípulos al verlo entendieron espiritualmente, este es el Cordero de Dios porque lo había dicho Juan. Dice, este es el que dijo Juan, este es el Cordero de Dios. Hosana en las alturas. Dice, bendito el que viene en el nombre del Señor. Claro, 400.000 personas empezaron a oír eso. Y ya viene el sacerdote. Y empezaron a gritar, y a gritar, y a gritar. Y según dice la historia, más que nunca ese día, cuando Jesús entraba, todo el mundo no solamente echaba las palmas, sino sus capotes, todo, y enardecidos gritaban, Hosana, Hosana, Hosana en las alturas, que significa, por fin ha llegado nuestra redención, bendito el que viene en el nombre del Señor, es Jesús, Cristo. Y así lo proclamaron rey. Ese es el día más importante del fin de la historia del pueblo judío, que se interrumpió por 7 años. 7 años de los que hablaremos proféticamente que están por cumplirse. Pero ese día, ¡pah! ¿Qué dice Daniel 6? Hasta el Mesías, príncipe. Ese día. Terminaron los 483 años que fueron determinados 490. Y a los 483, porque recuerda que lo divide así, 7 más 62 más 1. Ahí se interrumpió y queda esa última semana, que nosotros la vamos a vivir en otras condiciones, pero hablaremos de eso. Ese día, el día 10 del primer mes, cuando Jesús es aclamado como el verdadero Cordero de Dios, el que viene en el nombre del Señor. El sacerdote venía detrás, me imagino que se le quedó cara de pánfilo. Pues claro, cuando llegaba él, ya la gente, ese día fue humanamente seguro. Yo estoy seguro que le cogió una manía a Cristo, porque le quitó todo el papel. Todo el papel. Fíjate qué distinto es a lo que ahora andan con una palmita ahí. Qué distinto. No tienen ni idea de lo que hacen. No tienen ni idea de lo que están recordando. Ni idea. No saben que era el Cordero de Génesis, que es el Salvador, el que viene en el nombre del Señor. Pero así el mundo religioso se va a enfrentar. Y bueno, yo espero que muchos, porque es que la verdad, cuando la Biblia habla de eso, es terrorífico, ¿no? Habla de una multitud incontable. En Apocalipsis, ¿dónde es? En 6. No, 6 no. No recuerdo ahora mismo el capítulo, que yo tampoco me sé la Biblia entera. Pero habla de una multitud incontable. Si me lo decís, tengo ahí mis teólogos de cabecera. Apocalipsis, ¿qué es? Donde habla de la multitud incontable. Que han salido de la gran tribulación. ¿Qué? Bueno, una de las cosas de mi edad es que ya me está fallando el oído. No sé qué decís. 7, Pero no todo el mundo ha dicho 7. Y ahí habla precisamente de esos personajes. La multitud vestida de túnicas blancas, 9 en adelante. Después de esto miré,
y vi una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas. Estaban dentro del trono en presencia del Cordero, vestidos de túnicas blancas y con arpas de palma en sus manos, con ramas de palma en sus manos, y declaraban a gran voz: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Y todos los ángeles que estaban en pie alrededor del trono, de los ancianos y de los 4 seres vivientes, se postraron rostro en tierra, y del trono adoraron a Dios diciendo: amén, alabanza y gloria, sabiduría y acción de gracias, honra, poder, fortaleza sean a nuestro Dios por siempre y para siempre jamás. Entonces uno de los ancianos me preguntó: estos que están vestidos de túnicas blancas, ¿quiénes son y de dónde han salido? Buena pregunta, que él mismo va a responder. Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Él me dijo: estos son los que han pasado por la gran tribulación. Una multitud incontable. Van a estar en el cielo, pero repito, la diferencia es dramática. Los que no creamos ahora que es por la sangre de Jesucristo, va a ser por la tuya. Si esto llevo semanas repitiéndolo. Tu propia vida. Porque mira, son los que han pasado por la gran tribulación, han lavado sus ropas y las han blanqueado en la sangre del Cordero, sí. Por eso están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado en el trono extenderá su protección sobre ellos, y ya no tendrán hambre ni sed, el sol no les abatirá, ni el calor, etcétera, etcétera. Porque esa multitud incontable salieron de la gran tribulación, dentro de la gran tribulación, y son muchos, muchos religiosos, o personas que han oído, pero no quieren, no les interesa. Quieren hacer siguiendo su propia voluntad, la van a seguir haciendo, sin saber que las consecuencias ya no las pueden elegir. ¿Me comprendes? No podemos tener imágenes. Taxativamente prohibido en la Biblia. Taxativamente, vamos. Pero vamos a ir avanzando un poco. No os preocupéis, que si no terminamos hoy, terminaremos otro día. El título de la predicación se llama Libres por medio de Jesús, o de Yahshua, o de Yeshua. Libres. Y vamos a ver, ahora sí, Lucas 6:47. Digo así porque le pasé una lista y hasta ahora ni uno de la lista. Este sí, Lucas 6:47. Dice el Señor: todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. 48. Semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y la roca siempre, en todos los ámbitos, ¿quién es? Cristo. Y cuando vino una inundación, porque vino, estaba en Cristo, pero le vinieron problemas. Ahora están vendiendo a la cristiandad, no a los cristianos, a la cristiandad, que no tienes que tener problemas. Pero aquí dice que vendrán ríos, inundaciones. Dice: el río dio con ímpetu contra la casa fundada sobre Cristo. Dio con ímpetu. Pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Versículo 49. Mas el que oyó y no hizo, ahora le podría poner aquí un apéndice, y tiene que leerse y aprenderse muy de memoria Apocalipsis 7 del versículo 9 en adelante, porque va a ser decapitado y con su propia sangre se salvará. Aparte de haber cumplido estrictamente la ley, pues si desechar la gracia solo queda la ley. En la tarea que os puse de Romanos 9, 10 y 11 vais a ver. Y morir.
morir. No hay otra. Pero los que creemos y hemos edificado nuestra vida sobre Cristo, vendrán problemas, y vienen, pero estamos fundados sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo. Es que yo, por las conversaciones que luego tengo, algunos de vosotros es que oís, pero no os enteráis de gran cosa. No os enteráis de gran cosa, ¿eh? Porque luego oigo las conversaciones y veo lo que hacéis, las decisiones que tomáis, y digo, no entienden. Y no hace. Es semejante al hombre que edificó su casa sobre tierra, sin fundamento, contra la cual, fíjate, los mismos problemas, el río dio con ímpetu, pero enseguida, y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Por eso lo primero que destaco en apreciar la libertad que Cristo nos dio es la sabiduría. La sabiduría, porque es necesaria para edificar nuestras vidas, porque la casa se está refiriendo a nuestra vida, también a nuestra familia, ¿no? A nosotros, por ejemplo, a mí como pastor, también esto es mi casa, yo tengo que edificar una iglesia en condiciones. Proverbios 24:3 dice, con sabiduría se edificará la casa. Pues ya ves, no vale una casa muy bonita sobre tierra, las dificultades la van a arruinar, la van a tirar, si es que no hace falta ser ni siquiera albañil para entender eso. Y con prudencia se afirmará. Y prudencia habla de nuestra forma de vivir, prudentes, por favor. No todo vale. El apóstol Pablo, hablando de la maravillosa libertad que tenemos, dicen, todo lo puedes hacer, todo me es lícito, pero dice, pero no todo me conviene. Prudencia, por favor. Así es como se edifica la casa. Versículo 4. Y con ciencia se llenarán las cámaras de todo bien preciado y agradable. Por ejemplo, alguien que le roba a Dios, cuando Dios dice claramente que no diezmar es robarle a Él. Es que es un insensato. Si Dios no quiere despojarte de un 10%, no. Eso es lo que te dice la gente enferma espiritualmente y mentalmente. Dios no quiere quitarte un 10%, Dios quiere bendecirte y que cada vez ese 10% sea más. Porque ya cuando llegue el momento de hablar de finanzas, Emma no va a hablar de esa parte la hablaré yo, veréis el uso, para qué es, lo vais a ver. Bien. Pero es con ciencia, con inteligencia, que se llenarán las cámaras de todo bien preciado y agradable. Y dice el 5, el hombre sabio y fuerte y de pujante vigor es el hombre docto, entendido. No es la fuerza física, es la sabiduría, el entendimiento, el conocimiento de la palabra que dice es el verdadero hombre fuerte, pujante, vigoroso. La segunda cosa, paz y santidad. Paz y santidad. En hebreo, me quedó uno, muy importante. Porque esa tarea, tenemos que saber que la sabiduría es mucho más que el entendimiento. La sabiduría va mucho más allá del entendimiento. La sabiduría es Cristo, Yahshua. Él es la sabiduría. Él dice en Juan 10 que ha sido hecho por nosotros sabiduría, santificación, purificación. Él es el que hace. Por tanto, hay una obra importantísima que, como ya repito, es Dios el que tiene que iniciar y terminar. Porque Él es el que produce en nosotros tanto el querer como el hacer. O sea, si tú sales de aquí hoy, como entraste, algo ha fallado, el Espíritu Santo no te ha podido hablar, porque el Espíritu Santo es el que te va a convencer de tu pecado, de tu condición de pecador, de justicia y de que hay un juicio. Porque la gente cree que no, que Dios es bueno y amor y no va a pasar nada. Perdón, aumentan los crímenes y no va a pasar nada. Hombre, que nos falta un hervor, no.
Ni siquiera nos han metido en la olla. Dios es amor, sí. Paz. El Salmo 127, versículos 1 y 2. Salmo 127, versículos 1 y 2. Si Yahweh, ahí pone Jehová, pero en todo caso sería Jehová, no edificare la casa, en vano, o sea, pierde el tiempo el que esté haciendo su propia vida. En vano trabajan los que la edifican. Si Yahweh no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Porque, por demás, es que os levantéis temprano, de madrugada, y vayáis tarde a reposar. Hay mucho activista religioso. Y que comáis pan de dolores. Bueno, en estos días hay gente que anda descalza, se castiga, se clavan. Porque a su amado dará a Dios el sueño. Él es el que edifica. Porque la verdadera sabiduría, recuerda, es Cristo. Él es sabiduría. Pero el segundo requisito es paz y santidad. En Hebreos 12, 24 dice, seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Paz, este concepto que está aquí es reconciliarte con Dios. Es que la verdadera salvación es cuando yo acepto el cordero que Dios puso como ofrenda de paz. Sabes que en el Medio Oriente y en la Antigüedad y casi todavía, las ofrendas de paz eran normales. Cuando querían reconciliarse, hacían una ofrenda de paz. Bueno, Dios la hizo con nosotros. Estuvo ensayando un montón de años, 4.000 años exactamente, para llegar hace 2.000 a, por fin, el poner todo y hacer la paz con nosotros, la reconciliación. Y yo tengo que reconciliarme con Dios, pero también con los hombres, y también con la naturaleza, con todo. Y la santidad. Pero fíjate, la santidad, claro, es que por uno mismo es tan difícil. Mucho cuidado, no quiero desanimarte, pero es que es tan difícil. Que yo entiendo la santidad como una semilla que se planta el día que yo realmente recibo a Cristo. Es el día que yo realmente nazco de nuevo. Ahí se planta una semilla que va a dar su fruto. Como la semilla es el Espíritu de Cristo, es la esencia de Dios y Dios es santo, esa semilla, ¿qué va a producir en ti? ¿Qué tiene que producir en las personas que reciben a Cristo, que nacen de nuevo, que se convierten en su esposa, en una relación íntima? ¿Qué va a pasar? Esa semilla plantada va a empezar a germinar y te va a dar un nuevo fruto, que es la santidad. Cada vez tendrás menos deseos de ir a emborracharte, a drogarte, a fornicar, a todas esas cosas. Pero es la semilla, no es que tú digas, no, yo ahora ya no, nada. Yo conozco unos cuantos que han hecho eso y al poco tiempo están otra vez en las mismas. Porque no han dejado es que la vida interior, dice Jesús, dice, de su interior, dice, correrán ríos de agua viva. Es de tu interior. Si no ha pasado nada en tu interior, pues evidentemente, un religioso más para Apocalipsis 7. Para Apocalipsis 7. Pero la idea es que nazcamos y esa semilla es la que va a producir la sanidad, porque cuando Cristo fue sembrado en la tierra, en la cruz, Dios da ese fruto de santidad. Claro que sin santidad nadie verá a Dios. Sin Cristo nadie verá a Dios. Tercero, semillas que se pueden sembrar. Mateo 13, 37 al 39. Está el Señor aclarando una parábola, que ya sabéis cuál es por el contexto. Respondiendo a él les dijo, el que siembra la buena semilla, está hablando de
¿Te acuerdas? La buena semilla, y llegó un hombre que plantó la mala semilla. Bueno, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, Cristo. Y nosotros en su nombre, porque Él nos comisionó, nos encargó eso, siendo el más alto honor poder transmitir el Evangelio. Y el Evangelio es la buena noticia de que Cristo Jesús murió por nosotros. 38. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino. Y la cizaña son los hijos del malo. Por ejemplo, sé que se está formando una asociación de cizaña de la CCI. Han crecido con nosotros. Es que el trigo y la cizaña crecen juntos. No sé si faltará alguno para la asociación de cizaña. Sí, ya se reúnen juntos. Nunca se conocieron ni tuvieron nada que ver. Ahora son amiguísimos. Porque en España hay un refrán que dice que todos los perros se conocen en cuanto se huelen. ¿A que sí? Oye, hablando de perros, tenemos un perro. Yo tengo que poner ese vídeo. Tenemos un perrito que es una maravilla, ¿no? ¿Alguno lo ha visto? Bueno, por favor, Marco, tenemos que poner ese vídeo para que nos dé envidia. ¿Tú sabes el perro de tu padre? ¿Quién es? Es un personaje. Ahora lo vais a ver. Lo vais a ver, es que tenéis que verlo. Y es una bolita, todavía no es un cachito. ¿Cuántos días tiene? Si es que tiene 40 días. Apuntad los que os quedáis en la alabanza así. Vais a ver un perro. Porque dice el Salmo 100, todo lo que respira alabe al Señor. Y vais a ver a un perro alabando al Señor. ¿Lo tienes ahí? ¿Me avisas? Bueno. El enemigo, el versículo 39, que la sembró, es el diablo. La siega es el fin del tiempo, el fin del siglo. Y los segadores son los ángeles, que al final del todo segarán la cizaña. ¿Y qué dice la cizaña? No son cristianos, ¿eh? Yo lo digo con toda honestidad, porque no puedo contradecir la Biblia. Los tomará y los echará al fuego. Cuando comienza el ministerio de Jesús, que dicen, ya está el hacha en su mano y la guadaña para tomar lo que es suyo. Y mientras tanto, ya tenemos a nuestro... Pronto lo veréis aquí en la alabanza. Me quito... Ponlo. Esta es la bolita. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Te damos gracias. Para que os dé envidia. 40 días, y ahí lo tienes. Todo lo que respira, alabe al Señor. Bueno. Somos esa buena semilla, ¿sabes? A nosotros el Señor también nos ha plantado en este mundo para llevar buen fruto. A nosotros. Pero Satanás, el que siembra en nuestras vidas falsos pensamientos, hoy os he dicho unos cuantos, falsos sentimientos, y aletarga, anula la voluntad para hacer lo que Jesús nos enseñó. Hágase tu voluntad aquí en la tierra como se hace en el cielo. A través de los medios de comunicación, a través de las enseñanzas, a través del internet, a través de la educación, a través de toda esa cosa, vemos con precisión cómo avanza y avanza y avanza, aletargando al ser humano, haciendo que personas mayores estén aceptando
auténticas barbaridades, como si fueran normales de toda la vida. Porque se siembran semillas de trigo, pero el enemigo semillas de cizaña, que se refiere a personas. Y ya está el Señor limpiando. Pero la semilla va a producir algo, que es una raíz. A la vez que crece hacia arriba, tiene que crecer hacia abajo, en forma de raíz. Y la herencia que nosotros tenemos de nuestros antepasados es muy lamentable. Hablo de nosotros, pueblo dependiente de España, dependiente de Portugal. Es una raíz de nuestros antepasados que hay que tener mucho cuidado con ella. Fíjate lo que dice Éxodo capítulo 20. Os dije que lo iba a nombrar y lo vamos a nombrar. Éxodo capítulo 20, versículo 3. A lo mejor alguno que viene hoy por primera vez tiene su versión nácar colunga, que es la típica del catolicismo. Bueno, ahí te lo vas a encontrar también. Te lo vas a encontrar. Yo os dije que cuando yo estaba en proceso de conversión, Emma me regaló una Biblia que siempre la llevo en el coche. Porque como era pequeñita yo siempre la llevaba en el coche y en cualquier momento, hasta en un semáforo, tenía tanta hambre de Biblia que me cogía la Biblia y la llevo siempre, todos los coches que he tenido, mi Biblia, la primera que me regaló Emma. Pero tenía la nácar colunga y las leía las dos, hasta que me di cuenta, bueno, es que dicen lo mismo. Es más, esta me parece más amena. Porque la otra está diseñada para que te aburras y no entiendas nada. Pero esta está diseñada con las mismas palabras, porque las palabras, ¿cuál es la diferencia? A ver, te puedo decir, este vaso está sobre la mesa, ¿lo entiendes? Pero si te digo sobre la mesa está el vaso, ¿lo entiendes? También, ¿no? Son las diferencias. Pero habla de un vaso y habla de una mesa. Punto. Y cuando habla de este mandamiento, que es el segundo mandamiento de la ley de Dios, dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Es un dios ajeno. No te harás imagen. Hacer. A ver, pensemos un momento. Hacer. ¿Qué será hacer? O sea, yo ahora cojo un palo y me pongo a hacerlo. Y Dios me está diciendo, te prohíbo hacerlo. Hacer, ¿no? ¿Entiendes el concepto? No te harás, del verbo hacer, imagen, coma, ni ninguna semejanza, ninguna, de lo que está arriba en el cielo. ¿A quién se supone que está en el cielo? A toda la corte celestial, Padre, Hijo, Espíritu Santo, todos los santos se suponen que están en el cielo. Y estos últimos santos se supone que están en el cielo, que no están. De lo que está en el cielo, no te las hagas siquiera. No, es que no y no. Ni abajo en la tierra, donde estuvo Cristo, ni en las aguas debajo de la tierra, por si acaso. No hacer imagen de nada. Mira, los cristianos nacidos de nuevo y los judíos no hacemos imágenes de nada. Aquí donde hay una imagen. Antes yo tenía una cruz, ni eso, nada. A mí me tienen que identificar por mis obras, no por mis símbolos. Si alguien tiene que saber, es una iglesia. ¿Tú te has fijado que aquí no hay nada? Y así hemos sido siempre. Cuando estábamos en La Fortuna, había gente, y dice, uy, nos ha costado encontrarlo, porque esperaba un cartelón enorme con una cruz gigantesca, diciendo, Comunidad Cristiana Integral. Y no había nada en la puerta. Es que no hace falta poner nada en la puerta. En mi criterio. Y como yo soy el que mando, no se ha puesto nada. Es así. ¿Para qué tanto símbolo? Para luego
El Señor dice, me llamáis Señor, Señor, pero si es que no hacéis lo que yo digo. Eso se lo va a decir. Espero que a ti no. No necesitas símbolos, necesitas un ejemplo de vida, un modelo de vida. Ser el mejor trabajando, no robar, no mentir, no engañar a tu jefe, hacer una vida limpia. La gente dirá, ese tipo es distinto, esta señora no es igual. Eso es lo que van a buscar. No que lleves un crucifijo así que no te puedes ni agachar. Seguimos. No te inclinarás ante ellas. Hacer, grave, pero inclinarse ante cualquier palo que haya tallado un hombre, por mucho imaginería que tuviera. Yo me da pena ahora ver la gente mirando eso, sin entender nada de lo que es la Pascua. Es que no entienden nada, porque nadie les explica. Nadie les dice. Y todo el mundo habla, ¡oh, los judíos malos! Y los mataron. Y Dios no da por inocente eso. Y los mataron. No entendieron. Juan 10. Yo he puesto mi vida, porque tengo poder para ponerla y para volver a tomarla. La he puesto yo, nadie me la quita. Por favor, ¿lo has leído? Tómate nota de ese versículo. No te inclinarás a ellas ni las honrarás. ¿Qué es una honra? Regalos. A nosotros nos honran con regalos. Cuando es mi cumpleaños, el cumpleaños de Emma, el cumpleaños de algunos pastores, la honra es cuando le reconoces y nos traes regalos. Bueno, Emma dice que a mí me gustan los regalos. Es verdad, me gustan los regalos. No sé si a alguien no le gustan, pero es que lo que hay detrás es la honra. ¿Sabes que el salario es honra? Cuando dice la Biblia que los siervos de Dios son dignos de doble honra, ¿sabes qué significa eso, literalmente? En griego, doble salario. Bueno, ni las honrarás. Y tú vas a ver ahora esos tronos de oro, de plata, de piedras preciosas, de vestiduras. ¿No las honrarás? A las imágenes. Porque Isaías 66, si nadie ha visto a Dios, es que ni siquiera le podemos hacer un sitio donde Él quepa. ¿Quién ha visto a Dios para hacer una imagen? ¿Quién? Porque la Biblia dice que nadie puede ver a Dios y quedar vivo. Cuando hablé del nombre de Dios, ¿recordáis? De la gloria, del poder, que es que nadie puede verle si no lo fuera bajando hasta Jesús, que lo pudimos ver y la gente se asombraba. Y Moisés, cuando estuvo con Dios, ¿qué dice la Biblia? Resplandecía tanto su rostro, él no se daba cuenta, los demás sí no lo podían mirar y tuvo que ponerse un velo. Esa es la gloria de Dios. Porque yo soy Yahweh, tu Dios. Fuerte. Lo van a intentar por todos los medios. Recuerda, cuando al final de los 1000 años, lo que hablábamos la semana pasada, se reúnan un ejército incontable, así, se acabó. Así, con un suspiro los va a acabar. Fuerte, celoso. Los maridos entendéis esto, ¿no? Cuando la mujer le da por celar. Bueno, mucho más celoso es Dios. Que cela, que vigila, que está pendiente de nosotros. Celoso, ¿eh? O sea, cuando tú estás dando un palo, un señor con no sé cuántas carreras, poniéndole una medalla a un palo, hablando con el palo, diciendo que tiene que proteger a España, y no se da cuenta, no lee la historia, que nos trajo una maldición tras maldición, como vamos a ver ahora.
por hablarle a los palos, que no se pueden ni hacer. Celoso. Aquí viene lo grave. Que visito la maldad de los padres. Eso es una maldad. Dios lo prohíbe. No te dejes engañar más. Dios lo prohíbe. Porque te dice, no, es como una foto de un familiar tuyo. Muy bien. La foto que llevas es de un familiar tuyo y es él, el familiar. Pero nadie ha visto a Dios. Nadie puede hacer una imagen de él. Hacen un mamarracho. Y a los que tal hacen, y hay muchos más versículos sobre la idolatría, la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. O sea, eso es decir, como si dijeras, Dios, te odio. ¿Estáis entendiendo? Cuando te leas Romanos 9, 10 y 11, te darás cuenta que aún de Israel, si no fuera un remanente pequeño, no quedaba nada y solamente se van a salvar, un remanente pequeño. Para los que están creyendo, no, ahora todos los judíos se van a salvar, ni hablar, casi todos los judíos van a perecer, menos un remanente, igual que de nosotros, de la tierra es un pequeño remanente. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor. Y otro versículo dice, muchos son los llamados, y es que Cristo murió por todos. Pocos, muy pocos los escogidos. Esta es la triste realidad. Y en esto tenemos que pensar y meditar. Y cuando te leas Romanos 9, 10 y 11 te darás cuenta y dirás, Señor, gracias, porque pusiste tus ojos en mí. Y yo pude atender y comprender. Porque lo dice claramente. Muchos van a rechazar. Y muchos están rechazando. Si no fuera así, estas leyes que están aprobándose no se aprobarían nunca. Esta forma de vida no se tendría en cuenta nunca. Y es que hoy estamos todo el mundo está tan cambiada su mentalidad. Porque el diablo quiere cambiarnos a través de nuestros deseos. Y toda la publicidad y toda la propaganda es para estimular tus deseos, de lo que sea, de lo que sea. Los publicistas estudian eso, cómo ahí averiguar qué es lo que tú deseas. Y te lo ponen en la televisión, y te lo ponen por la radio, y te aparece en internet. ¿Verdad que sí? Esto ya es conocido, ¿no? Ya nadie tiene duda de que tú estás hablando de algo, que quieres comprar algo, y enseguida te aparece en internet la publicidad, ¿no? Yo cuando lo comprobé, porque lo sabía, pero lo comprobé por primera vez, me quedé alucinado. Porque estábamos en Londres, hace unos 4 años, 5 años, no sé, era mi cumpleaños. Y sé que había dicho, ¿qué quieres? Y, bueno, un buen casco para la moto. No de esos de los chinos de 80 euros, un casco bueno. Y en Londres, como es un sitio tradicionalmente de motos, pues nos fuimos, Pat, creo que Carlos vino también, y estaba, no sé quién más. Pat saca su teléfono, el suyo, y busca cerca, porque sabía la zona, pero no sabía la tienda, exactamente dónde estaba, busca en su teléfono, en el de Pat, la tienda de cascos. Al poco tiempo, tengo el teléfono en el bolsillo y oigo el cling, ¿no? Mensaje. ¿Sabes qué me vino al mío, a mi teléfono? Una propaganda de cascos. Yo sé que nos están oyendo, de lo cual me alegro. Porque la palabra de Dios no vuelve vacía, sino que cumple el propósito para el cual fue enviada. Y en Romanos 8, mira, ya os he puesto un capítulo más. No, en el 9 dice, ¿cómo podrán oír si nadie les predica? Ya sabes. Ahora lo pongo aquí para que, por si no oyen bien. Pero a través de los deseos Él nos va a destruir.
Fíjate, la idolatría y la fornicación siempre van juntas. Esto, ya en la antigua Grecia, ¿sabes que las mujeres que estaban ahí alrededor de los templos eran prostitutas en realidad? Siempre van juntas. Producen en el hombre una gran culpabilidad. Si es que este es lo que hace Satanás, es manejar la conciencia del hombre, hacerle sentir mal, entonces busca hacer cosas y no saben que ya las hicieron por él. Y en ese momento, lo que hace él es tomar autoridad sobre nuestra vida. Tomar autoridad sobre nuestra vida. Hemos hablado mucho de esto, que es un asunto legal. Pero la gracia hace morir esa ley, ese derecho del pecado en nosotros. Por ejemplo, y con esto ya terminamos, Jeremías 14:20 hace hincapié en pedir perdón por los pecados míos, de mis padres, mis abuelos y mis bisabuelos, porque es esta segunda, tercera y cuarta generación. Y es bueno pedir pecados. Dice, pero es que yo qué tengo que ver. Pues igual que yo qué tengo que ver. A ver, ¿por qué yo mido 1,70 y no 2,10? Pues porque lo heredé, ¿eh? Y no solamente heredé esto, sino que heredé también mi forma de ser, mi alma. Entonces, Jeremías 14:20 dice, es una oración, reconocemos, oh Yahweh, nuestra impiedad, la iniquidad de nuestros padres, porque contra ti, y se incluye él, hemos pecado. Y cada vez que hemos orado por España, yo le digo, no, ellos pecaron, no, yo me incluyo. Hemos pecado, todos. Cuando yo veo a alguien que está haciendo las cosas tan requete mal, le digo, Señor, no entendemos, pero tal vez yo sí estoy entendiendo. Pero yo no quiero decir, yo y los demás, no. No. Es que es la humanidad que estamos perdidos, es la cristiandad que estamos perdidos, que no entendemos nada, que vamos como ovejas sin pastor, como vamos a tropezones, a trompicones, y no entendemos. Si alguien llega y porque lo vemos con una sotana y nos dice cualquier babosada, ya le cree la gente. Si es que la Biblia no dice nada de eso. Y sí que vamos a pedirle perdón al Señor, claro que sí. Salmo 18, versículos 5 y 6. Ya pueden pasar. Ligaduras, ¿sabe lo que son ligaduras? Ataduras del Seol, del infierno. Me rodearon. Me tendieron lazo o trampa de muerte. Es que el diablo solo viene para hurtar, matar y destruir. Y constantemente, y ahora que domina este mundo, es terrible. Nosotros, los hijos de Dios, tenemos que estar en ayuno y oración y en la palabra para no caer, porque hemos sido tan bombardeados, está siendo tan bombardeado. A mí me da lástima la gente. Me dan lástima los jóvenes. Ayer me dice una niñita, no voy a decir el nombre, dice, casi tiene mejor teléfono que tú. ¿Pero qué? Vuelvo a repetir, por amor de Dios. ¿Para qué quieren un teléfono con internet? ¿Para qué le dais un teléfono con internet a vuestros hijos? ¿Queréis que se pierdan? ¿Creéis que si yo hablo de casco me va a aparecer publicidad de casco? ¿Que si hablan de pornografía no les va a aparecer pornografía? ¿Eres tan ingenuo? ¿Eres tan simple? Satanás sabe, ¿le has dado a tu niñita un teléfono? Uy, me lo ha facilitado. Ya no necesito usar un amiguito, una amiguita, no. Directamente va a corromper a vuestros hijos, a corromperlos. Para hablar por teléfono, insisto, uno con las teclas y los números es suficiente para vuestros hijos. Y la excusa del colegio, venga hombre, esa es la excusa que te dan. Tú tienes tu buen router en casa, cómprate uno bueno, el mejor, y lo controlas tú.
y tu niño y tu niña se conecte a ese internet en tu ordenador. No seas ingenuo. No colabores, por favor. Tengo una predicación entera pendiente de hablar sobre los medios, pero algún día la daré. En mi angustia, dice el versículo 6, invoqué a Yahweh. Pero ¿será que tienes angustia? ¿Hay angustia en nuestro corazón por el pecado? ¿Hay preocupación porque estamos pecando? Es que yo a veces me asusto porque no veo ninguna preocupación. En mi angustia invoqué, puse en mi boca a Yahweh y clamé a Dios. Él oyó mi voz desde su templo, no desde su templo. Y mi clamor llegó delante de Él, a sus oídos. ¿Clamas al Señor? ¿Le pides dirección? ¿Buscas sabiduría, que es saber qué hacer? Recuerda, no es conocimiento. El conocimiento está muy bien, pero es sabiduría. Sabiduría puede tener una persona que no sepa leer ni escribir. Porque si el Espíritu Santo dirige, no te va a escribir una carta para decirte lo que tú tienes que hacer ese día. No. Yo conozco gente analfabeta. Pero Dios mío, qué poder del Espíritu hay en ellos. Que conocimos a unos que hasta han resucitado muertos, sin saber leer ni escribir. Porque la sabiduría es otra cosa. La sabiduría viene de lo alto, viene de Dios. Y Él nos dice exactamente para dónde tenemos que ir. Él nos dice exactamente dónde estamos, cómo estamos. Él es un diagnóstico. Mira, hoy en muchos lugares estarán diciendo un gran avivamiento. Fíjate, si yo hago etimología de las mías a esa palabra, así vivo de lo que miento. Porque mienten. Es que el avivamiento es Apocalipsis 7. Ahora no. Ahora es un grupo tan pequeño, a nivel humano, irrelevante. A nivel espiritual no. Todavía tenemos mucho poder. Tenemos mucho poder porque ahora tiene más fuerza que nunca Satanás. Tiene más cuerpos donde meterse. Tiene más mentes que perturbar. Y más que nunca. Y aunque somos pocos, todavía lo retenemos. Y no puede actuar. Espiritualmente somos muy importantes. Humanamente cero. Pero no es nuestra preocupación lo humano, ¿verdad? Es lo espiritual. Pero ¿cuándo seremos instrumento? Cuando nos limpiemos y nos santifiquemos. Y tratemos de vivir como hemos compartido hoy. Eso es lo que yo, para ya terminar, te suplico en el nombre del Señor. Como le ocurrió a Eliseo, no veía nada. Y de repente Elías le dice al Señor, abre los ojos de Eliseo, para que vea. Y cuando fueron abiertos sus ojos y él vio ese ejército inmenso, que sabes, por cierto, lo estaba viendo el enemigo. Satanás sí sabe lo que pasa. Satanás sí sabe lo que le viene encima. Por eso está apurándose para cuanto más destruya, mejor. Porque lo veían los enemigos y Eliseo no lo veía. Así que hoy dile al Señor, abre mi entendimiento, abre mis ojos espirituales,
para que no esté en ensoñamientos, en fantasías ni en fábulas, sino que esté pisando el terreno fuerte de lo espiritual. Porque nos estás conservando a esta última generación, porque tenemos que resistir una presión, un ataque brutal, como nunca, en el tiempo donde ya Satanás, que sí ve lo espiritual, sabe que le queda poco tiempo, y por eso está tratando de hundir y de humillar a los cristianos y de hacernos cada vez más daño. Él no sabe, o él sí sabe que tiene perdida toda su causa, pero no por eso lo deja. Pero ¿cuántos cristianos sabemos que somos victoriosos, pero no hacen nada? Hay un gran poder en nosotros. Hay un gran poder en tu vida. Hay un gran poder habitando en ti. Pero el diablo querrá que tú creas que no eres nadie, que tú no eres nada, que eres insignificante. Y el más insignificante de los hijos de Dios, hace temblar a Satanás y a todas sus huestes. Porque no es por lo que eres tú, sino por lo que tienes en tu corazón, en tu vida. Es por lo que hay en ti. Porque Satanás ya no te ve a ti. Ve a Cristo en ti. Y tiembla. Pero hace todo lo que sea para que tú no te creas eso. Para que tú no te creas que tienes el poder del Espíritu Santo en ti. Para que tú creas que eres nada, el que barre ahora. Pero el que barre ahora, con Cristo en su corazón, hace huir a todas las tinieblas. Así que ahora que estamos recordando ese momento, preámbulo de la liberación que Dios hizo con su pueblo, pero que también ya ha hecho con nosotros. Y nosotros, cuando estamos en la Pascua, estamos recordando la Pascua, no la estamos celebrando, porque ya nuestra Pascua fue crucificada. No lo olvides. Estamos recordando, que no se nos olvide nunca. Lo hacemos cada vez que tomamos la Santa Cena. Recordamos, que no se nos olvide. Y ahora no se te puede olvidar lo que verdaderamente significa la Pascua, no la Semana Santa. La Pascua, el Pesaj, el que Dios pase delante de tu vida cuando llegue el momento en que va a matar a la inmensa mayoría de la población. El ángel de la muerte también depende de Dios. Y al ver la sangre de Cristo, así como en Egipto vio la sangre del cordero enmarcando la puerta y pasó de largo, Pesaj, y no los tocó. Cuando llegue este momento, es la sangre de Cristo la que está en tu vida, en tu corazón, y la muerte pasará de largo de nuevo. Amén.